¿Es posible que la geografía sea el destino de una nación? Para Colombia, la respuesta parece estar escrita en las corrientes del río Magdalena y en las cumbres de los Andes. Durante siglos, este país no fue una unidad, sino un archipiélago de regiones aisladas, separadas por semanas de viaje y montañas que parecían muros infranqueables. Bienvenidos a un recorrido por la ingeniería y la economía colombiana. Hoy vamos a descubrir cómo pasamos de las mulas y los champanes a los aviones y los sistemas de transporte masivo. Analizaremos por qué la superstición de los ferrocarriles casi quiebra al Estado, cómo una indemnización por la pérdida de Panamá se convirtió en asfalto y de qué manera la obsesión por el progreso técnico ha moldeado la Colombia que recorremos hoy. Prepárese para entender por qué en esta tierra construir un puente o un camino ha sido siempre mucho más que una obra civil. Ha sido un acto de supervivencia nacional. La formación de lo que hoy conocemos como Colombia estuvo marcada por una geografía implacable que dictó el destino de sus asentamientos y su economía. El proceso comenzó siguiendo un antiguo sendero indígena que conectaba las tierras del Zipa con el cauce del río Magdalena, una ruta que permitió a Gonzalo Jiménez de Quesada fundar Santa Fe de Bogotá en el año 1538. A diferencia de otras capitales latinoamericanas que florecieron cerca de las costas para facilitar el comercio, Bogotá nació en un aislamiento profundo. Imagine lo que significaba en aquel entonces un viaje azaroso de unos 35 días desde Cartagena para llegar a la capital. Esta distancia física y temporal convirtió al río Magdalena en la auténtica espina dorsal del territorio, siendo durante 4 siglos la única vía de comunicación con el mundo exterior. Esta dependencia absoluta del río impulsó una evolución en la navegación que refleja las carencias y el ingenio de la época. En un principio el transporte se realizaba en la piragua, un medio lento, incómodo y permanentemente acechado por las corrientes y la fauna fluvial. Sin embargo, el dominio del río por casi 400 años recayó en el champán, introducido hacia 1561 por Hernando de Alcócer y Alonso de Olaya. Estas eran embarcaciones pesadas movidas por la fuerza bruta de los bogas, hombres que impulsaban la nave mediante pértigas apoyadas contra su propio pecho, una labor tan extenuante que les provocaba callosidades terribles. Para dimensionar la lentitud de este proceso, basta pensar que un viaje de Mompox a Honda podía extenderse por 40 días. El salto tecnológico no llegaría sino hasta 1823, cuando Juan Bautista Elbers obtuvo el monopolio para introducir la navegación a vapor. Si bien estas máquinas representaron una velocidad antes impensable, trajeron consigo nuevos desafíos, como los problemas de calado y una demanda de horas de leña que terminó por causar una deforestación masiva en las riberas del Magdalena. Más allá del cauce fluvial, la infraestructura terrestre era igualmente precaria y se limitaba a los llamados caminos reales. Estas rutas no eran más que adaptaciones de senderos prehispánicos diseñadas para el paso de mulas y caballos, cuya gestión solía entregarse a particulares que cobraban peajes a cambio de un mantenimiento que no siempre era efectivo. Un esfuerzo similar de ingeniería se dio en el Canal del Dique, abierto originalmente por Pedro Zapata de Mendoza en 1650 para unir Cartagena con el río. No obstante, esta fue una obra modesta que sufrió cierres constantes por la sedimentación y la falta de inversión. Curiosamente, el primer gran hito de la ingeniería en estas tierras se encuentra en las murallas de Cartagena, una construcción defensiva que tardó 2 siglos en terminarse y que ejemplifica perfectamente el inicio de los proyectos públicos que excedían con creces los recursos disponibles. Al observar la economía de finales de la colonia, encontramos un panorama de población escasa y una dependencia casi total de la minería del oro.
Resulta irónico pensar que mientras el país desconocía el uso práctico de la rueda para el transporte masivo, conocía muy bien la pólvora. Esta metáfora describe la realidad de un siglo XIX consumido por guerras civiles constantes que destruyeron la producción y postergaron cualquier intento de progreso material. A esto se sumó el nacimiento de la vida republicana bajo el peso de una deuda externa aplastante contraída en Londres, la cual cerró las puertas al crédito internacional para obras de infraestructura durante más de 100 años. En este escenario de montañas infranqueables y falta de carreteras, la arriería se consolidó como el motor de la nación hasta mediados del siglo XX. Las recuas de mulas y bueyes eran el único medio capaz de sortear la topografía colombiana, lo que convertía a la mula en un activo de enorme valor, superando con creces el precio de caballos o vacas debido a su resistencia. No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando aparecieron figuras como José María Villa, quien tras formarse en el exterior, trajo consigo la técnica para construir puentes colgantes monumentales como el Puente de Occidente. A pesar de estos destellos de genialidad, la gran traba para el desarrollo nacional fue la ausencia de una mentalidad técnica y de ingenieros formados. Durante décadas las decisiones sobre las obras públicas no se basaron en estudios de costos, rentabilidad o presupuestos ajustados, sino en una especie de fe ciega en el progreso que ignoraba la racionalidad técnica indispensable para construir un país. Mientras en 1829 el mundo observaba con asombro cómo la locomotora Rocker de Gran Bretaña inauguraba una nueva era de velocidad, en Colombia comenzaba a gestarse lo que puede definirse como una auténtica superstición ferroviaria. Se instaló en el imaginario colectivo la creencia ciega de que el simple sonido del silbato de una locomotora traería, por arte de magia, la prosperidad y la modernidad. Esta fe desmedida empujó a la nación a contratar ferrovías sin realizar estudios de demanda, proyecciones de costos o análisis de rentabilidad. El resultado de esta falta de planificación fue evidente. Mientras países como Argentina o México tejían redes extensas que transformaban sus economías, Colombia avanzaba a un ritmo agónico, logrando sumar apenas 661 kilómetros de vía al finalizar el siglo XIX. A pesar de este panorama sombrío, el país fue testigo de un éxito monumental, aunque geográficamente distante del centro andino: el ferrocarril de Panamá, concluido en 1855. Impulsado por la fiebre del oro en los Estados Unidos y la urgente necesidad de conectar ambas costas de ese país, se convirtió en una de las empresas más lucrativas del planeta. Con una inversión inicial de 7 millones de dólares, logró repartir utilidades por 38 millones antes de ser adquirido por el gobierno estadounidense en 1904. Sin embargo, este éxito no se replicó en el interior, donde la falta de unidad técnica sembró el caos. Imagine la ineficiencia de un sistema que utilizaba tres medidas diferentes para el ancho de sus carriles: la trocha de Sabanilla, la de 1 metro en Cúcuta y la trocha angosta o de yarda en Antioquia. Esta última impuesta por el empresario Francisco Javier Cisneros, bajo la promesa de ser más económica, terminó por limitar para siempre la velocidad y la capacidad de carga de todo el sistema nacional. Precisamente, la figura de Francisco Javier Cisneros merece un análisis detallado, pues representa el arquetipo de hacedor de ferrocarriles ilusión. Este empresario cubano desembarcó en Colombia en 1874, construyendo una imagen de héroe para ganarse la confianza de los gobernantes. Su gestión en el ferrocarril de Antioquia es reveladora. Obtuvo el contrato en solo 11 días y sin presentar garantías financieras. Tras 11 años de supuestos trabajos, apenas entregó 47 kilómetros de vía, desde Puerto Berrío hasta Pavas, con especificaciones técnicas mediocres y obras provisionales. Cisneros perfeccionó un modelo de negocio donde obtenía subvenciones estatales que cubrían el costo total de la obra, permitiéndole lucrarse sin arriesgar capital propio, para luego buscar la rescisión de los contratos y exigir indemnizaciones al Estado.
Su paso por los ferrocarriles del Cauca, La Dorada y Girardot dejó tras de sí una estela de proyectos inconclusos y deudas agobiantes para la nación. No obstante, existieron excepciones notables en medio de esta desorganización. El ferrocarril de Sabanilla en Barranquilla fue, junto al de Panamá, de los pocos que no desangraron el tesoro público, simplemente porque atendía una demanda comercial real, aunque el Estado terminó comprándolo a un precio muy superior a su valor real de construcción. Por otro lado, destaca el ferrocarril de la Sabana, inaugurado en 1889, un caso excepcional de éxito técnico y financiero construido con ingenieros y capital colombiano para unir a Bogotá con Facatativá. Para intentar poner freno a este descontrol, se dictó la Ley Ferroviaria de 1892, que buscaba fijar límites a las subvenciones y establecer normas técnicas claras. Pero el daño ya estaba hecho y Colombia se vio atrapada en litigios internacionales humillantes. Un ejemplo indignante fue el de la firma inglesa Punchard y Compañía, que en el ferrocarril de Antioquia no llegó a clavar un solo riel y malversó los fondos entregados. Aún así, un tribunal en Suiza condenó a Colombia a pagarles una indemnización de 40.000 libras. Al cerrar el siglo XIX, el balance era agridulce. A pesar de los enormes sacrificios económicos y los sueños de progreso, Colombia seguía siendo un país fragmentado donde, ante la falta de una red ferroviaria integrada, la arriería y la mula continuaban siendo las dueñas de los caminos. Tras la devastación de la guerra y el trauma nacional que significó la pérdida de Panamá, Colombia se encontraba en un estado de miseria absoluta, con una moneda devaluada y una infraestructura física que era, en el mejor de los casos, una ruina. En este escenario de desolación, el gobierno de Rafael Reyes tomó una decisión administrativa trascendental: la creación del Ministerio de Obras Públicas en enero de 1905. El objetivo de este nuevo organismo era claro: separar las funciones de fomento de las de Hacienda para imprimir una iniciativa técnica y directa a la reconstrucción del país. Bajo el lema "menos política, más administración", el ministerio nació con la misión de ser el brazo ejecutor de una modernización que no podía esperar más. El primer hombre encargado de dirigir esta titánica tarea fue el ingeniero Modesto Garcés, un profesional que combinaba la pericia técnica con la experiencia política tras haber trabajado en los ferrocarriles de Girardot y el Cauca. Sin embargo, la carga de trabajo fue tal que Garcés falleció apenas 16 meses después de asumir el cargo, una muerte que en la época fue atribuida al agotamiento físico por su labor asidua. Tras su partida, la cartera enfrentó una preocupante inestabilidad institucional, viendo pasar a ministros que duraban meses o, en casos extremos, tan solo un día, lo que dificultó la continuidad de los grandes proyectos. En sus primeros años, aunque contaba con una estructura pequeña de apenas 20 empleados, el ministerio acumulaba funciones sumamente amplias. Podría decirse que fue fundamentalmente un ministerio de ferrocarriles, ya que la mayor parte de su presupuesto se destinaba a los rieles hasta 1930. Pero su alcance no terminaba ahí. Manejaba desde patentes y marcas hasta la explotación de hidrocarburos, como la famosa concesión de mares, e incluso misiones agrícolas para importar semillas y animales. En el ámbito civil, el ministerio asumió la responsabilidad de terminar el Capitolio Nacional, de secar pantanos como la laguna de Fúquene y construir los primeros acueductos y plantas eléctricas que traerían la modernidad a las ciudades. Dado que el Tesoro Nacional estaba exhausto, el gobierno revivió una práctica de origen colonial para poder avanzar en la red de caminos: la contribución de trabajo personal obligatorio. Bajo este esquema, todo varón mayor de 21 años debía aportar entre 2 y 12 jornales al año para construcción y conservación de las vías. Gracias a este esfuerzo humano, el ministerio impulsó una red de caminos empedrados por todo el territorio nacional para facilitar el paso de las mulas, logrando concluir 572 kilómetros en apenas 4 años.
Mientras las mulas dominaban el paisaje, el automóvil empezaba a asomar como una rareza de lujo. El primero había llegado a Bogotá en 1901, pero solían estar averiados por la falta de rutas adecuadas. No obstante, el gobierno de Reyes apostó por lo que algunos llamaron la superstición carretera, dictando en 1907 el primer reglamento para la construcción de carreteras modernas. Estas nuevas vías ya no estaban diseñadas para herraduras, sino para la tracción mecánica, con especificaciones de macadam, curvas de 50 metros de radio y pendientes máximas del 5%. La obra emblemática de este periodo fue la Carretera Central del Norte, proyectada para unir a Bogotá con Santa Rosa de Viterbo y Cúcuta. En el ámbito ferroviario, Reyes implementó una política de subvenciones generosas, llegando a ofrecer hasta $40.000 por kilómetro construido para atraer el esquivo capital extranjero. Su argumento era pragmático. Si la obra era lucrativa para el contratista, se garantizaba su terminación. Durante su mandato, conocido como el Quinquenio, el kilometraje de vías férreas en explotación pasó de 565 a 909 kilómetros. Entre los hitos más recordados se encuentran el avance del ferrocarril de Antioquia, la llegada del ferrocarril del Pacífico a Papagalleros y la histórica unión del ferrocarril de Girardot con el de la Sabana en 1909, conectando por fin el río con la capital. Hacia 1911, Colombia contaba con 1.220 kilómetros de ferrovías, pero esta cifra es engañosa si no se analiza su operatividad. El sistema funcionaba de manera fragmentada y con una eficiencia alarmante, donde las máquinas apenas alcanzaban velocidades de 20 kilómetros por hora. Existe un mito muy extendido que afirma que el ferrocarril fue el motor indispensable para la expansión cafetera. Sin embargo, los datos históricos revelan una realidad distinta. Las exportaciones de café crecieron más de 400 veces antes de que el primer tren llegara a Medellín en 1914. Esto demuestra que fue la arriería la que cargó al hombro la economía nacional en sus inicios y que el tren solo intervino para reducir costos cuando la industria ya estaba plenamente consolidada. Mientras los rieles intentaban expandirse, los viajes por tierra seguían siendo una odisea a lomo de mula o incluso en silla a la espalda de cargueros humanos. Las carreteras de la época eran versiones primitivas de lo que hoy conocemos. Por ejemplo, la Carretera Central del Norte, aunque impulsada con entusiasmo, presentaba pendientes del 9% y puentes tan frágiles que no soportaban el paso de camiones pesados. Resulta fascinante recordar la propuesta del ingeniero Enrique Uribe Ramírez en 1920, quien sugería utilizar tractores de oruga para arrastrar remolques, ya que los camiones convencionales simplemente se hundían en el fango de las rutas nacionales. Ante la dificultad de perforar montañas para el paso del tren, surgió una solución ingeniosa y económica para zonas de topografía extrema: los cables aéreos. El caso más emblemático fue el cable entre Manizales y Mariqueta, que con sus casi 72 kilómetros de extensión llegó a ser uno de los más largos del mundo. Imagine el impacto social y económico de reducir un viaje que tomaba 10 días a lomo de buey a una travesía de tan solo 10 horas por el aire. A pesar de su éxito inicial, estos sistemas de transporte por cuerda terminarían sucumbiendo ante la versatilidad del camino a finales de la década de los 30 del camión. La verdadera transformación institucional llegó con el gobierno del ingeniero Pedronelo Espina en 1922. Su administración recibió los 25 millones de dólares de la indemnización de los Estados Unidos por la pérdida de Panamá, fondos que se invirtieron con un criterio técnico sin precedentes. Bajo su mando no solo se duplicó el kilometraje ferroviario, sino que se profesionalizó la adquisición de maquinaria pesada. Gracias a la asesoría del experto Paul Deutz, el país estandarizó el uso de las potentes locomotoras tipo Mikado, trayendo finalmente un orden mecánico a las vías nacionales. Sin embargo, este orden técnico fue efímero. El gobierno siguiente, el de Abadía Méndez, sucumbió a lo que se denominó la prosperidad adebe. Bajo la presión del clientelismo regional,
el Congreso aprobó casi un centenar de leyes para construir carreteras sin conexión y puentes sin estudios previos, todo financiado con una deuda externa que se quintuplicó en solo 4 años. Para intentar rescatar la planificación de este caos, nacieron el Consejo Nacional de Vías de Comunicación y el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales. A pesar de estos esfuerzos por centralizar la gestión y racionalizar el gasto, el año 1930 cerró con una lección dolorosa. El país se encontraba con carreteras vacías de vehículos, pero saturadas de deudas, y un sistema ferroviario que apenas empezaba a entenderse como una red nacional. Históricamente, comprender el río Magdalena es comprender el corazón mismo del conflicto y el comercio en Colombia. Dominar su cauce era en términos prácticos controlar el país entero, lo que convirtió a sus aguas en un escenario sangriento de guerras civiles. Imagine batallas navales como la de los obispos en 1899, donde se requisaban buques comerciales para convertirlos en naves de guerra. Sin embargo, el enemigo más constante no fue el hombre, sino la propia naturaleza del río. Hidrológicamente, el Magdalena es un cuerpo de agua caprichoso y seminavegable. Sus canales cambiantes, los traicioneros bancos de arena y el obstáculo natural del salto de onda impedían la navegación nocturna y provocaban naufragios constantes durante las épocas de sequía. A principios del siglo XX, navegar por esta arteria era un privilegio costoso administrado por un oligopolio. Empresas como la Magdalena River Steamboat Company y la firma de Louis Giesecke controlaban las tarifas a su antojo, mientras recibían subsidios estatales para mantener servicios supuestamente expresos. Para los navieros, el río era una mina de oro con utilidades anuales del 23%. Para los usuarios, en cambio, era un sistema caótico de fletes elevados y puertos sin la infraestructura mínima necesaria. El cambio de paradigma llegó en 1922 con la refinería de Barrancabermeja. Por fin, los buques pudieron sustituir la leña por el combustoleo, una transición tecnológica que no solo aumentó la eficiencia operativa, sino que trajo la modernidad a bordo con plantas eléctricas, refrigeración y radio, mejorando drásticamente las condiciones de higiene para los pasajeros. No obstante, el camino hacia la modernización técnica estuvo plagado de engaños. Uno de los episodios más amargos fue el contrato de 1920 con la firma alemana Julius Berger Consortium para regularizar el cauce del río. A pesar de presentar estudios científicos que parecían abrumadores, la empresa terminó estafando a la nación. Se invirtieron cerca de 2,5 millones de pesos en obras de tan mala calidad que fueron borradas por las crecientes de 1929, dejando un estigma de desconfianza sobre la inversión fluvial que duraría décadas. Mientras el río se debatía entre la técnica y la corrupción, las ciudades costeras libraban su propia guerra por la supremacía portuaria. Cartagena apostó inicialmente por su ferrocarril hacia Calamar y la recuperación del Canal del Dique, aunque este último resultó ser un pozo sin fondo de gastos ineficientes. Solo hacia 1934 logró consolidar un puerto moderno. Por su parte, Barranquilla luchaba contra la sedimentación de Puerto Colombia y el sueño casi imposible de abrir las bocas de ceniza. Tras años de sobrecostos y fracasos con firmas extranjeras, la naturaleza hizo lo que la ingeniería no podía. En 1935 la barra de arena se deslizó naturalmente, permitiendo el ingreso de buques de gran calado, aunque la lucha contra el sedimento sigue siendo, hasta hoy, una tarea eterna. En el otro extremo del país, la apertura del Canal de Panamá cambió el destino de Buenaventura. Tras intensas disputas políticas, se decidió modernizar este puerto del Pacífico, logrando para 1930 un malecón de categoría internacional. Gracias a su conexión directa con el ferrocarril del Pacífico, Buenaventura comenzó un ascenso imparable que le permitiría superar a Barranquilla en movimiento de carga para mediados de siglo. El ocaso de la era dorada del Magdalena llegó de forma melancólica.
Mientras los navieros se negaban a modernizar sus flotas y las condiciones laborales de los trabajadores fomentaban el surgimiento de sindicatos radicales, el transporte por carretera y ferrocarril ganaba la partida por su rapidez. En 1961, el incendio del vapor David Arango no solo consumió una embarcación emblemática, simbolizó el fin de la era romántica del vapor en un río que ya no podía competir contra la velocidad de los camiones. Si el río Magdalena fue la espina dorsal del país durante siglos, la aviación representó el sistema nervioso que finalmente logró conectar sus extremidades más remotas. Este proceso no comenzó con motores, sino con el espectáculo de los globos aerostáticos. En 1843, el argentino José María Flores asombró a Popayán y un año después a Bogotá con vuelos, con vuelos de aire caliente. No obstante, estos eventos eran percibidos más como actos circenses que como una solución real al transporte. El verdadero desafío llegó con el aeroplano. En 1911 se intentó el primer vuelo en la capital con un modelo Blériot, pero la altitud de la sabana y su aire enrarecido impidieron el despegue, dejando claro que la geografía colombiana exigiría soluciones técnicas superiores. Los primeros vuelos exitosos tuvieron que esperar a 1912 en Barranquilla y un año después en Medellín, culminando en 1919 cuando William Knox Martin realizó el primer vuelo postal entre la costa y el interior en un Curtiss Jenny. Ese mismo año marcó el nacimiento de la industria aérea con dos visiones contrapuestas. En Medellín, Guillermo Echavarría Mesas fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, la primera del país. Sin embargo, su apuesta por aviones franceses Farman resultó en un fracaso estrepitoso. La falta de estudios técnicos y motores defectuosos provocaron accidentes fatales que sepultaron la empresa en poco tiempo. En contraste, en Barranquilla surgió la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, conocida como SCATA. Ellos tomaron una decisión tecnológica brillante: utilizar los aviones Junkers 13, los primeros fabricados enteramente de metal. Ante la ausencia total de pistas de aterrizaje en el interior, SCATA operó como una flota de hidroaviones siguiendo la ruta natural del río Magdalena, adaptando incluso radiadores de automóviles para evitar que los motores se recalentaran en el clima tropical. A medida que SCATA crecía, la geopolítica internacional empezó a acercar su éxito. Estados Unidos veía con profunda desconfianza que una aerolínea controlada por alemanes, muchos de ellos antiguos pilotos de combate, operara tan cerca del Canal de Panamá. Esta presión diplomática y la prohibición de volar hacia territorio estadounidense obligaron a su gerente, Peter Paul von Bauer, a vender secretamente el control accionario a Pan America Airways en 1930. Esta transición marcaría el inicio de una nueva era influenciada por los intereses del norte. La verdadera prueba de fuego para la aviación nacional llegó con el conflicto amazónico contra el Perú en 1932. En esa guerra, los pilotos de Escata fueron piezas clave, actuando como instructores y realizando misiones estratégicas en la selva. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la desconfianza hacia el personal alemán se volvió insostenible. Bajo presión internacional, el gobierno promovió la fusión de SCATA con su rival, el Servicio Aéreo Colombiano, dando origen en 1940 a Avianca. De inmediato, todo el personal de origen alemán fue despedido y reemplazado por técnicos estadounidenses y colombianos. Tras la posguerra, el mercado se inundó de aviones sobrantes del conflicto mundial, como los legendarios Douglas DC-3. Esto permitió una proliferación de nuevas aerolíneas que bajaron las tarifas y masificaron el transporte de carga. Pero este crecimiento desordenado trajo consigo una alta tasa de accidentalidad, ejemplificada en tragedias como la de El Tablazo en 1947. Fue esta crisis de seguridad la que obligó a la creación de la Aeronáutica Civil, con el fin de unificar las comunicaciones y profesionalizar el control del espacio aéreo, que hasta entonces era caótico.
Para 1950, Colombia se situaba a la vanguardia de América Latina en transporte aéreo. Aunque suele decirse con frecuencia que el país dio un salto directo de la mula al avión, la realidad técnica muestra una transición más compleja. Lo que es innegable es que la aviación logró la integración nacional que las carreteras y los ferrocarriles, tras décadas de esfuerzos y deudas, aún no habían podido consolidar. Si analizamos el desarrollo de las ferrovías colombianas, encontramos un periodo de contrastes profundos que oscilan entre el genio técnico y el desorden administrativo. Entre 1904 y 1922, el país logró expandir sus rieles de 565 a más de 1.400 kilómetros. Durante este tiempo, líneas vitales como la que conectaba a Puerto Berrío con Medellín y la ruta de Buenaventura a Cali comenzaron a operar, aunque todavía lo hacían de forma fragmentada, como piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. El verdadero impulso llegó con el ingeniero Pedro Nel Ospina, cuya administración recibió los 25 millones de dólares de la indemnización de Panamá. Con una visión clara, el 65% de esos recursos se destinó a los ferrocarriles, transformando el Ministerio de Obras en una entidad dedicada casi exclusivamente a conectar a Bogotá con el Océano Pacífico y a nacionalizar empresas privadas para unificar las tarifas. En este contexto de inversión masiva, surgieron hitos que desafiaron la geografía andina. El ejemplo más brillante fue el túnel de la Quiebra, una proeza propuesta originalmente por Alejandro López y ejecutada por la firma Fraser Bresci entre 1926 y 1929. Este túnel fue un éxito rotundo que permitió, por fin, el paso directo de los trenes hacia Medellín, eliminando un cuello de botella histórico. Del mismo modo, en 1930 se inauguró el puente de Girardot, la primera gran estructura moderna sobre el río Magdalena, que terminó con el engorroso transbordo fluvial entre Girardot y Flandes. Sin embargo, no todo fue progreso. El camino estuvo plagado de fiascos financieros y técnicos. El túnel de Calarcá, parte del ambicioso ferrocarril Armenia-Ibagué, devoró 3 millones de pesos sin mostrar resultados tangibles, mientras que el ferrocarril de Cararé fracasó tras la quiebra de sus contratistas canadienses, dejando pérdidas millonarias para la nación. Uno de los capítulos más oscuros de esta historia es sin duda el del ferrocarril de Puerto Wilches. Este proyecto se convirtió en un monumento a la estafa y la mala contratación. Tras décadas de pleitos legales y la emisión fraudulenta de bonos en el mercado de Londres por parte de firmas extranjeras, el Estado colombiano se vio obligado a comprar la empresa en 1920 por 320.000 libras esterlinas, simplemente para extinguir las deudas y cerrar los litigios. Este tipo de gestión preparó el terreno para lo que Alfonso López Pumarejo denominó la prosperidad debe durante el gobierno de Abadía Méndez. En ese periodo, el país se hundió en un frenesí de endeudamiento externo para financiar obras regionales que carecían de estudios técnicos. Aunque la inversión ferroviaria representó casi la mitad del gasto histórico nacional, hasta 1930, la falta de planeación dejó un sistema inconexo y vulnerable. Para intentar salvar el sistema, en 1931 se creó el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales con el fin de centralizar la gestión y profesionalizar la operación mediante el uso de potentes locomotoras tipo Mikado. Sin embargo, el esfuerzo llegó tarde. Los ferrocarriles no pudieron competir con la flexibilidad del transporte por carretera. Para 1947, la carga movilizada por camiones ya superaba a la ferroviaria. Incluso proyectos tardíos y heroicos como el Ferrocarril del Atlántico, propuesto por la misión Currim y ejecutado bajo el gobierno de Rojas Pinilla para unir el interior con Santa Marta, nacieron con dificultades. Inaugurado en 1961 con deficiencias técnicas como travesías de mala calidad, este ferrocarril no logró arrebatarle el dominio a las carreteras. Así, para mediados del siglo XX, el sistema ferroviario entró en una agonía financiera definitiva. Asfixiado por la obsolescencia técnica, las tarifas políticas insuficientes
y unos costos de mantenimiento que ya no podía sostener. A finales de la década de los 20, Colombia experimentó un fenómeno que el autor denomina la superstición carretera. Se trataba de un cambio de fe. El país que antes veía en el silbato de la locomotora de la salvación empezó a volcar sus esperanzas en el motor de explosión. Sin embargo, la realidad material era muy distinta a la ambición política. Imagine que para 1922 solo se habían importado poco más de 1.300 vehículos desde los Estados Unidos. El país seguía siendo un territorio prácticamente vacío de automotores. Durante las primeras 2 décadas del Ministerio de Obras Públicas, las carreteras fueron relegadas a un segundo plano, contando apenas con 800 kilómetros de vías precarias frente a la prioridad absoluta que recibían los ferrocarriles. Para intentar poner orden en este caos y alejar la inversión de las garras del clientelismo, en 1928 se fundó el Consejo Nacional de Vías de Comunicación. Tras el golpe económico de la Gran Depresión, el ministro Germán Uribe Hoyos impulsó el Plan de Obras Públicas de 1931. Este ambicioso proyecto buscaba organizar el país a través de una red de 6.400 kilómetros dividida en 3 grandes troncales: la occidental, la oriental y la central, complementadas por 25 transversales. Un punto curioso de esta ley fue la prohibición de construir carreteras paralelas a las líneas del tren, en un intento desesperado por evitar una competencia que se preveía ruinosa para el sistema ferroviario. A pesar de estas buenas intenciones, la década de los 30 derivó en lo que puede describirse como un frenesí vial ineficiente. El Congreso aprobó más de 150 leyes para obras regionales sin estudios previos técnicos, lo que resultó en una dispersión absurda de los recursos. Imagínese el ministerio trabajando simultáneamente en 91 frentes de obra minúsculos en 1946. Esto provocaba que las carreteras nunca se terminaran o que quedaran como simples trochas sin puentes ni afirmar. Era la época de las carreteras vacías, vías que se construían en zonas donde prácticamente no había vehículos que las recorrieran. El panorama cambió drásticamente con la Segunda Guerra Mundial. El conflicto en Europa detuvo en seco las importaciones de vehículos y provocó una escasez crítica de llantas y repuestos, dejando a gran parte de la flota nacional inmovilizada. Esta crisis obligó a los ferrocarriles a retomar el protagonismo, priorizando la carga vital sobre los pasajeros. Como respuesta estratégica, en 1942 se fundó la empresa Icollantas para fabricar neumáticos en suelo colombiano. Al terminar la guerra, el excedente de vehículos militares, especialmente el Jeep, llegó al país para transformar definitivamente el transporte en las zonas rurales, donde su resistencia era ideal para nuestra geografía. Hacia finales de los años 40, el enfoque nacional finalmente viró hacia la pavimentación. Bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez se creó el Fondo de Pavimentación, pero el verdadero hito fue la solicitud de ayuda al Banco Mundial. La llegada de la misión Curry en 1950 representó el fin de la improvisación. Por primera vez se elaboró un diagnóstico integral que sentó las bases técnicas para una red vial moderna y profesional. El año 1950 marcó el punto de inflexión definitivo en nuestra historia económica. Por primera vez, la carga movilizada por carretera superó a la ferroviaria. Aunque los trenes habían alcanzado su pico de actividad unos años antes, su obsolescencia y la falta de inversión los condenaron. La flexibilidad y rapidez del camión habían ganado la batalla, heredando el control del movimiento de mercancías en el país. En 1950, Colombia vivió un momento de ruptura con su pasado de improvisación. Bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, el Banco Mundial envió una misión liderada por el economista Lauchlin Curry, cuyo informe final, titulado Bases de un programa de fomento para Colombia, cambió el ritmo de nuestra ingeniería. El diagnóstico fue tajante. El principal freno para el crecimiento económico era el transporte. Curry recomendó con argumentos técnicos sólidos que el país debía priorizar la red vial sobre la ferroviaria, dada su mayor flexibilidad y capacidad para integrar las regiones de manera rápida.
Este informe no solo fue un documento de consulta, sino que sentó las bases para el Sistema Nacional de Planeación y la creación de entidades clave como Puertos de Colombia y la empresa colombiana de aeródromos. La transición hacia este nuevo modelo fue impulsada con vigor durante la presidencia de Laureano Gómez. Su ministro de Obras, Jorge Leiva, imprimió un dinamismo especial a la cartera, enfocándose en la conservación y sobre todo en la pavimentación. Un hito de su gestión fue la construcción de la autopista norte de Bogotá, que se convirtió en el primer tramo de carretera verdaderamente moderno en el país. Leiva fue el artífice de la gestión financiera ante el Banco Mundial, asegurando los recursos necesarios para que el ambicioso Plan Vial dejara de ser un sueño sobre el papel y se convirtiera en asfalto. Posteriormente, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien también ostentaba el título de ingeniero civil, ejecutó con notable eficacia los planes diseñados por sus predecesores. Bajo la dirección del contraalmirante Rubén Piedrahíta Arango, el Ministerio de Obras Públicas adoptó una política de tecnificación y mantenimiento preventivo. Imagine la magnitud del cambio. Entre 1950 y 1958, el Plan Vial intervino 2.800 kilómetros de troncales y transversales. Además, se construyeron 221 puentes en ese mismo periodo, eliminando por fin los tediosos transbordos fluviales que mantenían al país fragmentado en pequeñas islas comerciales. Uno de los proyectos más visionarios de Rojas Pinilla fue la creación de un nuevo aeropuerto internacional para Bogotá, ante la evidente obsolescencia del antiguo aeropuerto de techo. Tras rigurosos estudios, se decidió ubicar la obra en los terrenos de Engativá y Fontibón. El proyecto de El Dorado, que incluyó la construcción de la majestuosa avenida homónima, se diseñó con una visión futurista que permitió su inauguración en 1959. Para aquel entonces, Colombia ya se posicionaba como líder en América Latina en transporte aéreo de carga, superando a naciones con economías mucho más grandes. En cuanto a los rieles, la misión Curry había propuesto integrar las redes de interior con la costa atlántica para romper la dependencia de un río Magdalena que cada vez era menos confiable. Así nació el Ferrocarril del Atlántico, una obra extendida desde Puerto Salgar hasta Santa Marta y construida entre 1952 y 1961. No obstante, a pesar de ser una proeza de ingeniería, el autor en el que me baso para hacer este video la califica como un ferrocarril retro. La razón: se cometió el error técnico de mantener la trocha angosta de 91 centímetros, lo que limitó drásticamente la velocidad y la capacidad de carga frente a la pujante competencia de los camiones. Aunque se esperaba que fuera la salvación del sistema ferroviario, la obra se inauguró con deficiencias que aceleraron su deterioro financiero. Este periodo de reconstrucción técnica permitió a la nación superar el colapso vial de finales de los años 40 y consolidar por primera vez un mercado nacional integrado. Sin embargo, marcó también el inicio de un declive financiero para los ferrocarriles, del cual, infortunadamente, nunca lograrían recuperarse del todo. Tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, el Frente Nacional asumió el inmenso reto de dar continuidad a las grandes obras iniciadas por el gobierno militar. A pesar de los periodos de inestabilidad política, esta etapa se caracterizó por una labor monumental en infraestructura, orientada ya no por impulsos individuales, sino por criterios cada vez más técnicos y profesionales. Para 1960, el panorama del país había cambiado drásticamente. Colombia contaba con un parque automotor de más de 180.000 vehículos, concentrados principalmente en las 4 ciudades más grandes. El presupuesto destinado a obras públicas creció de forma espectacular, logrando que entre 1955 y 1958 la red nacional pavimentada pasara de 630 a más de 2.200 kilómetros. Además, se construyeron 221 puentes que eliminaron los transbordos manuales, uniendo finalmente las mitades del país que los ríos Magdalena y Cauca mantenían separadas,
con estructuras emblemáticas en Honda, Puerto Berrío y sobre el río San Jorge. Para gestionar este crecimiento fue necesario crear instituciones especializadas que profesionalizaran la administración. Así nació la empresa colombiana de aeródromos, para separar la gestión de las pistas de los intereses de las aerolíneas, lo que permitió modernizar las ayudas de navegación y consolidar el liderazgo aéreo de Colombia en la región. Del mismo modo, en 1959 se fundó Colpuertos, para poner orden en las terminales marítimas, aunque con el tiempo esta entidad terminaría sumida en una crisis de costos laborales que obligaría a su liquidación años después. Pensando en el campo, el gobierno creó en 1960 el Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Esta institución fue el motor de la llamada Vialidad Beach, construyendo durante 3 décadas casi 31.000 kilómetros de caminos aptos para jeeps y camiones ligeros, logrando integrar por primera vez a miles de campesinos al comercio nacional. La verdadera madurez institucional llegó con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Bajo su mando se restableció el impuesto a la gasolina en 1966, creando el Fondo Vial Nacional para garantizar que los recursos se invirtieran exclusivamente en las carreteras. Además, la reforma constitucional de 1968 fue un golpe definitivo al clientelismo. A partir de entonces, el gasto público debía regirse por planes de desarrollo, quitando a los congresistas la facultad de decretar obras regionales por mero capricho político y sin estudios técnicos previos. En este mismo espíritu de fomento nacional, se promovió el ensamblaje local de vehículos, seleccionando a Renault para fabricar el Renault 4. Este modelo, lanzado en 1970, se convirtió en el primer carro popular, masificando el acceso al automóvil para la clase media colombiana. En las últimas décadas del siglo XX, los grandes hitos de la ingeniería continuaron transformando la geografía. Misael Pastrana inauguró en 1974 el imponente puente sobre el río Magdalena en Barranquilla, mientras que Julio César Turbay culminó en 1982 la autopista Medellín-Bogotá, reduciendo un viaje que antes era una odisea de 15 horas a solo 9. No obstante, no todas las decisiones fueron aplaudidas. La construcción del metro de Medellín, bajo el gobierno de Belisario Betancur, ha sido cuestionada como una decisión más emocional que planificada, resultando en uno de los proyectos más costosos y deficitarios de nuestra historia. Finalmente, hacia 1990, el gobierno de Virgilio Barco tomó la difícil decisión técnica de liquidar los ferrocarriles nacionales, que para ese entonces eran financieramente inviables. Al llegar a 1992, Colombia presentaba ya una estructura de transporte moderna, donde el camión se había alzado como el dueño absoluto de las rutas, dejando al tren y al río en un lugar secundario e irreversible. Al analizar la historia de nuestra infraestructura, llegamos a un punto de inflexión donde las dos arterias que históricamente integraron al país, el río Magdalena y el sistema ferroviario, sufrieron un retroceso definitivo. El declive del Magdalena no se debió únicamente a la falta de políticas estatales, sino a una competencia feroz que no pudo ganar. El café, el café de Antioquia y Caldas, motor de nuestra economía, se desvió hacia el ferrocarril del Pacífico para buscar la salida por Buenaventura. Al mismo tiempo, el plan vial de los años 50 permitió que los camiones realizaran el trayecto de la costa al interior en apenas 3 o 4 días, una velocidad imposible de alcanzar para el transporte fluvial que tardaba 2 semanas. Con una flota obsoleta y sin mantenimiento, el trágico incendio del buque David Arango en 1961 marcó el fin simbólico de la era del vapor. Para finales de esa década, el río ya no transportaba pasajeros y su carga se limitaba casi exclusivamente a hidrocarburos. De manera paralela, el sistema ferroviario vivió su propio descalabro. La quiebra de los trenes fue el resultado de una mezcla letal de errores técnicos, administraciones ineficientes y costos laborales que asfixiaron las finanzas públicas. Desde 1950, los déficits fueron constantes debido a tarifas que se mantenían bajas por razones políticas.
Un momento crítico fue la compra del ferrocarril de Antioquia por parte de la nación en 1960, una operación sobrevalorada que no trajo mejoras reales. A esto se sumó un error técnico grave, la introducción de locomotoras diésel inapropiadas para nuestra trocha angosta, lo que sumado al abandono de las vías provocó descarrilamientos masivos. Finalmente, en 1989, se ordenó la liquidación definitiva de los ferrocarriles nacionales de Colombia. Sin embargo, este colapso dio paso a una transformación profunda tras la Constitución de 1991. El Estado dejó de ser el único ejecutor para convertirse en un ente regulador y planificador. En 1992, el antiguo Ministerio de Obras Públicas se reestructuró como el Ministerio de Transporte, asumiendo la coordinación de todos los modos de movilidad. Bajo este nuevo modelo nació Cor Magdalena, con el mandato constitucional de recuperar la navegación y el ecosistema del río, implementando tecnologías como la ayuda satelital para permitir la navegación las 24 horas y el mantenimiento del estratégico canal de acceso a Barranquilla. Para guiar estas inversiones se presentó en 1994 el Plan Maestro de Transporte, un derrotero técnico a 20 años que priorizó la rehabilitación de los troncales y la integración entre los diferentes medios de transporte. Ante la falta de recursos públicos suficientes, el país adoptó el sistema de concesiones mediante alianzas público-privadas. Este proceso ha pasado por varias etapas de aprendizaje. ¿Okay? Este proceso ha pasado por varias etapas de aprendizaje. Desde una primera generación que generó deudas al Estado por garantías de ingreso mínimo, hasta la segunda y tercera generación, como la doble calzada Bogotá-Girardot, donde los riesgos se trasladaron de forma más equilibrada al concesionariado bajo el concepto de ingreso esperado. Este nuevo modelo también alcanzó a los rieles, entregando en concesión las redes del Atlántico y el Pacífico a finales de los 90. Mientras que el tramo del Atlántico ha encontrado el éxito gracias al transporte masivo de carbón, otros proyectos enfrentaron grandes dificultades legales, como el caso Comsa y el accidentado contrato de la vía Tobía Grande-Puerto Salgar. Al cierre de este periodo, un estudio valoró el patrimonio vial de la nación en 5.2 billones de pesos, recordándonos que un mantenimiento insuficiente no es solo un problema de movilidad, sino una pérdida millonaria del patrimonio que tanto esfuerzo ha costado construir a los colombianos. Si el río y el tren integraron el país, el transporte masivo fue el encargado de organizar la vida en las crecientes ciudades colombianas. Todo comenzó en la capital con el tranvía de Bogotá, cuya concesión fue otorgada originalmente en 1882. La técnica inicial era asombrosamente precaria. Debido a la dificultad extrema de traer materiales pesados desde la costa, se utilizaron rieles de madera recubiertos con láminas de hierro. Los vagones fabricados en Filadelfia debían sobrevivir a un azaroso viaje por el río Magdalena antes de ser ensamblados. A pesar de estas limitaciones, el tranvía fue el motor que impulsó la expansión de la ciudad hacia el norte, permitiendo que Chapinero naciera como un suburbio moderno y conectado. Sin embargo, el destino de esta empresa privada cambió para siempre en 1910 debido a un conflicto social. Tras un accidente violento en el que un empresario estadounidense agredió a un oficial de policía y a un niño, la ciudadanía, herida en su orgullo, organizó un boicot total. Nadie subía a los carros. Esta presión forzó al municipio a comprar la empresa, dando inicio a una etapa de electrificación bajo la gerencia de Nemesio Camacho, cuyos vagones fueron bautizados popularmente como Nemesias. Pese a su importancia histórica, el sistema no pudo resistir la flexibilidad y los menores costos de los buses de gasolina, desapareciendo definitivamente en 1951. Décadas más tarde, Medellín tomó el relevo del transporte ferroviario urbano con el proyecto del metro. No obstante, más allá de la proeza técnica, esta obra se convirtió en un verdadero descalabro financiero para la nación debido a una contratación apresurada. Imagine que el costo saltó de $655 millones en 1884 a más de 2.500 millones al finalizar la obra.
La deuda se volvió impagable. Incluso con las sobretasas a la gasolina, no se alcanzaba a cubrir ni siquiera los intereses. Solo hasta el año 2004 se logró una renegociación definitiva, pactando un pago dividido entre la región y la nación, que se extenderá por 83 años. Este, la nación que se extenderá por 83 años. Este antecedente financiero pesó profundamente cuando Bogotá, en la década de los 90, debió decidir su propio futuro. Diversos estudios técnicos concluyeron que un metro pesado para la capital era económicamente inviable en ese momento, con costos por kilómetro que superaban los 100 millones de dólares. Fue entonces cuando el alcalde Enrique Peñalosa dio un giro radical a optar por un sistema de buses de tránsito rápido, inspirado en el modelo de Curitiba. En 1999 nació Transmilenio. El sistema demostró una eficacia sorprendente desde su primera fase, movilizando a 780.000 pasajeros diarios, más del doble que el metro de Medellín, con una fracción de la inversión necesaria. El éxito de este modelo en la capital se convirtió rápidamente en una política de Estado. La nación decidió replicar la fórmula de buses articulados en otras ciudades, financiando hasta el 70% de los proyectos. Así surgieron sistemas como el MEO en Cali, el Transmetro en Barranquilla o el Megabús en Pereira, siendo este último un hito de eficiencia al terminarse incluso por debajo del presupuesto inicial. Con esta transición, Colombia se posicionó a la vanguardia mundial en transporte masivo, encontrando en la racionalidad económica de los buses articulados una cobertura que los sistemas de metro pesado por aquel entonces no podían ofrecer a la realidad financiera del país. Al observar este largo camino que hemos recorrido desde 1538 hasta nuestros días, queda claro que la historia de Colombia es en esencia la historia de una lucha constante contra su propia topografía. Hemos visto cómo el vapor cedió ante el camión, cómo los rieles se oxidaron frente a la flexibilidad de las carreteras y cómo la aviación nos permitió saltar sobre los abismos que la ingeniería terrestre no lograba cerrar. Sin embargo, la lección más importante que nos deja este análisis económico y técnico es que la infraestructura no solo requiere cemento y acero, sino sobre todo planeación y racionalidad. Los fiascos del pasado, las deudas eternas y las obras inconclusas nos recuerdan que el progreso no es un silbato de locomotora ni una promesa política, sino el resultado de la técnica puesta al servicio de la gente. Hoy, con sistemas de transporte modernos y una red vial en constante expansión, el desafío sigue siendo el mismo: integrar a un país que, a pesar de sus retos, nunca ha dejado de buscar la manera de estar más cerca de sí mismo.